¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Estamos estudiando, ¿cierto?, el libro de Juan. Y hoy, continuando con el capítulo número 8, vamos a ver desde el versículo 31 al 38. Antes de ir al estudio de esta mañana, te invito a orar y presentarnos delante del Señor en este día. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la instrucción de su palabra. Gracias porque tenemos esta oportunidad, Señor, de tener la Escritura a nuestra disposición. Gracias, Señor, te damos en este día porque usted nos permite, Señor, en esta hora, a través de las redes, Señor, estudiar su palabra, compartirla. Y todo lo que usted dejó escrito, como dice su palabra, es para que nosotros podamos conocerle mejor. Gracias le damos, Señor, y pido que abras el entendimiento de todos aquellos que hoy van a estar y posteriormente viendo esta reproducción o este video, Señor, y que su mano de favor y misericordia esté sobre cada casa, cada hogar, cada familia, y me permitas también, Señor, hablar y compartir hoy día esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Vamos a tratar de hacerlo versículo por versículo. Esto lleva por título La verdad os hará libres. Dice así el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para poder introducir este versículo número 31, primero tenemos que ver lo que dice en el versículo 30. Ahí en el versículo 30 dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Qué nos está diciendo acá? Que parte de los que habían creído en él eran judíos. Entonces, aquí el Señor Jesús se va a enfocar principalmente a ellos, ¿ya? En el pasaje anterior se había visto que Jesús revela su identidad, su directa conexión con el Padre y su sujeción al Padre. Y por eso termina ahí diciendo que muchos habían creído en Él. Le explica a ellos que Él procede del Padre, que viene del Padre, que no habla nada más que el Padre le diga que hable, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver este versículo, entendiendo que los que comienzan a oírle principalmente son judíos. Y aquí el Señor Jesús realiza una salvedad. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí nos está hablando en primer lugar que el Señor Jesús realiza una diferencia entre discípulos y verdaderos discípulos. Yo los discípulos lo asociaría en primer lugar quizás con solamente creyente, porque si estamos hablando de discípulos y verdaderos discípulos, quiere decir que hay personas que creen ser discípulos y no lo son. O hay personas que se dicen ser creyentes y realmente no lo son. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un verdadero discípulo? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un verdadero discípulo? Ahí mismo lo dice este versículo, nos da respuesta. Nos dice, permanecer en mi palabra. Esa es la diferencia entre un discípulo y un verdadero discípulo, o entre un creyente y un verdadero discípulo. Entonces, viendo esto, nosotros nos damos cuenta que el mundo en general está lleno de creyentes, pero pocos verdaderos discípulos. Es más, la misma palabra en Santiago capítulo 2, versículo 19, dice que aún los demonios
también creen que Dios es uno. Y no solo creen, sino que tiemblan de miedo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá la Escritura? Creer en Jesús o realmente ser un verdadero discípulo de Jesús nos obliga a estar involucrado en la palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura se cumple en el Señor Jesucristo. La palabra, ¿cierto? En este caso está cumpliéndose en lo que hizo nuestro Señor Jesús. O sea, el permanecer en la palabra, el estar en su palabra, el estudiar en la palabra, te hace un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Permanecer significa morar, aguantar, estar presente o estar en un estado de relación. Tener una relación con la Escritura, tener una relación con la palabra, leer la Escritura, te permite ser considerado un verdadero discípulo de Dios. Entonces, la evidencia de un discípulo es estar pegado o conectado a la palabra de Dios. Su palabra, ¿qué nos representa? Lógicamente, sus enseñanzas. Por eso es importante estar pegado ahí. Mira lo que dice 1 Juan 2:4, dice que el que dice que le conoce y no guarda su palabra, el tal es mentiroso. No podemos decir que conocemos a Dios si no estamos conectados con la palabra. ¿Por qué? Porque como dijimos, Jesús es el cumplimiento de la Escritura. Es más, la vida de Jesús, ¿cierto?, se revela a través de la Escritura. Y no solo la vida, sino también la vida eterna que nos corresponde a cada uno de nosotros, a todo creyente. Juan capítulo 6, versículos 67 y 68 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mira qué maravilloso. ¿Dónde encontramos las palabras de vida eterna? En Jesús. Y Jesús es la palabra. Jesús se vistió de la palabra. Jesús trae la palabra. Por eso nos dice que todo lo que él hablaba con el Padre, lo que el Padre le enseñaba, él lo traía a colación. Él en este tiempo lo trae y lo enseña a los verdaderos discípulos, ¿ya? Lo mismo que leímos ahí en el versículo 31, en lo cual nos dice que debemos permanecer en su palabra. Esto nos ayuda también a entender que no es como tú quieras creer, o no es creer en Cristo a tu manera, es creer de acuerdo a lo que dice la Escritura. La Biblia Kadosh dice, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim. Eso nos habla de un verdadero discípulo, lo que leímos en Juan 8:31. Talmidim significa aprendiz de un maestro. Talmidim también significa estudiante. Y acá está diciendo la Biblia Kadosh, si ustedes obedecen lo que yo les digo. ¿Y dónde nosotros vemos lo que Él desea que le obedezcamos? En la Escritura. Dice ahí, son mis verdaderos discípulos en el fondo. La Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y mira lo que dice ahí, que esta gente ya había creído en Él, pero Jesús les pide un paso más, un peldaño más. Le dice, está bien, creyeron en mí, pero la única forma, dice, de que sean mis discípulos es si se mantienen fieles a mis enseñanzas. O sea, si cumplen lo que yo les enseño. Versículo 32 dice ahí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es esta verdad? Y conoceréis la verdad. ¿Quién es esta verdad? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la verdad. Jesús es la verdad. Y esta verdad, mira lo que representa. Esta verdad representa que Jesús es el único camino y el medio por el cual el hombre se puede reconciliar con Dios. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. Por eso dice ahí el Señor, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Él es el camino, es el único medio. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que si no pasamos por Jesús,
No hay otro medio para llegar al Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. La verdad es que hay un solo camino. La verdad es que no existe ninguna otra forma, manera, persona, entidad, lo que tú quieras llamarle, que te pueda acercar a Dios, sino solo a través de Jesucristo. Versículo 33 dice ahí, le respondieron los judíos, los que lo estaban escuchando, ¿cierto? Estos que creyeron, dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros podemos ver acá que los que lo estaban escuchando, principalmente los judíos, dicen, oye, ¿de qué libertad nos estás hablando si nosotros siempre hemos sido libres? Somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿de qué libertad nos estás hablando? Ahora, ellos no se daban que en ese momento, físicamente, ellos eran esclavos de Roma. Anteriormente fueron esclavos de los asirios. Anteriormente, más atrás, fueron esclavos de los persas. También fueron esclavos de los babilonios. Fueron esclavos de los griegos. O sea, físicamente, ellos siempre habían permanecido en esclavitud. Pero además el Señor Jesús aquí le está hablando de otro tipo de esclavitud, no solamente de la esclavitud física, le estaba hablando de la esclavitud en las cuales ellos se encontraban por las enseñanzas y los abusos de los líderes judíos. Principalmente de ellos, de los fariseos, de los escribas, que le enseñaban cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Ese liderazgo judío los obligaba a seguir tradiciones humanas para sacar provecho de ellos. En una oportunidad Jesús esto se los enrostró y les dijo lo siguiente, ahí en Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. ¿Qué nos está diciendo acá la Escritura? Que ellos se preocupaban de una apariencia. Trataban de dar una apariencia, pero ¿cuál era el objetivo de esta apariencia? Sacar provecho de la gente. Ellos se mostraban limpios, se mostraban correctos, pero dentro de ellos, como dice acá el Señor Jesucristo, estaban llenos de robo y de injusticia. Robo porque le robaban a la gente. La misma Escritura nos dice que se aprovechaban de las viudas y entraban en las casas, hacían largas oraciones y se aprovechaban de ellas. Y injusticia, ¿por qué? Porque ellos creían tener la justicia. Ellos se creían los únicos justos delante de Dios y no le daban cabida a otros. Ellos tenían el control. Continuemos. Versículo 34 y 35 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y aquí nosotros entendemos algo. A quien tú le sirves pasa a ser tu dueño. Jesús les dice acá, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando una persona peca, inmediatamente se hace esclavo de ese pecado. ¿Por qué? Porque el pecado comienza a tomar autoridad sobre ti. Y ese pecado, en el fondo, para mantenerlo oculto, ¿cierto? Tú sigues mintiendo para guardarlo. Y con el temor en algún momento a ser revelado. Entonces es como que te saben un secreto y que en algún momento eso pueda salir a la luz. Eso lógicamente te hace esclavo de eso. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿De qué estaban siendo esclavos en este momento ellos? Aquí está hablando del que es esclavo del pecado, ¿cierto? En el fondo él es su dueño. El esclavo se va a enseñorear de ti. Si no paras aquí, si no paras con la intención que tiene tu corazón, él va a tomar dominio de ti. Pero él no hizo caso. Eso es lo que está diciendo acá. Y entonces el esclavo no queda en la casa para siempre. Esto también es importante. Entonces, como dijimos, a quien tú sirves pasa a ser tu dueño. Y aquí es donde tenemos que tener claro a quién debemos servir.
Jesús le dice en este momento, ustedes están todos bajo pecado. Ustedes están todos alejados en el fondo de Dios. Y por ende, el pecado los tiene controlados. ¿Y por qué? Porque en ese momento, por no considerarse hijos de Dios, ¿cierto?, no iban a ser parte del reino de Dios. Ellos en este momento le estaban dando mayor prioridad, que eran descendencia de Abraham, semilla de Abraham, simiente de Abraham. Pero hoy estamos hablando de algo físico. Dios le está hablando de algo espiritual. Dios le está diciendo a ustedes en este momento no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios sí pueden participar del reino. Pero ustedes, como no son hijos de Dios, no pueden participar en el reino. Por eso dice que solamente el hijo el que queda en casa, el hijo el único que tiene la posibilidad, la oportunidad, la bendición de entrar al reino de Dios. El que no es hijo de Dios no puede entrar al reino de Dios. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo. ¿De quién está hablando cuando dice el Hijo? De Él. Jesús lo que está diciendo aquí, yo les traigo la verdadera libertad. No esa aparente libertad que ustedes creen tener ahora. No, porque ustedes están siendo esclavos. Físicamente están siendo esclavos de Roma. Y también espiritualmente están siendo esclavos de los líderes religiosos que les traen enseñanza que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Son tradiciones de hombres que lo obligan a hacer ciertas cosas que ni ellos hacen. Entonces le está diciendo, yo soy quien les traigo la verdadera libertad. Yo soy aquel que les va a libertar. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad se conoce a través del Señor Jesucristo. Y cuando Él habla de libertare, significa eximir de responsabilidad moral, ceremonial y también mortal. O sea, todos ellos, hasta aquí, estaban bajo el designio de la muerte. Jesús viene a liberarlo, no solamente de esas tradiciones judías humanas, en las cuales los tenían cautivos, en las cuales los tenían presos, sino que además viene a liberarlos de la muerte. Porque de acuerdo a estas enseñanzas, ellos estaban bajo muerte, aunque dijesen que eran hijos, que eran semilla, que eran simiente de Abraham. Pero eso era algo físico. Pero ellos necesitaban ser liberados en la parte espiritual, porque espiritualmente estaban bajo el designio de la muerte. Entonces, al decirle que Él les haría libre, le está diciendo, la condición espiritual en la cual ustedes ahora se encuentran, no es en una condición de libertad. Ustedes están esclavos. Ustedes son esclavos y tienen un designio, la muerte eterna. Como dijimos, los mismos líderes religiosos le colocaron cargas a la gente que ni ellos mismos podían llevar. Versículo 37, Jesús dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Recordemos que le está hablando a los judíos, porque cuando dijimos que muchos se convirtieron, ¿cierto? Principalmente Jesús se está refiriendo a los judíos. Entonces, ¿qué dicen ellos? O sea, ¿qué les dice Jesús? Sé que soy descendiente de Abraham. ¿Qué le está diciendo Jesús? Él no desconoce que su descendencia viene de Abraham. Pero como dijimos, esto es una descendencia física. Una descendencia física. Pero además Él le dice, ya entiendo, sí, no puedo negar que ustedes vienen físicamente de Abraham. Pero le dice algo, pero procuran matarme. O sea, si son descendientes de Abraham y Abraham en el fondo habló de mí, ¿por qué me quieren matar? Y él mismo da la respuesta ahí. ¿Por qué dice ahí la Escritura? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ya? Ellos eran descendientes en la carne, pero no espiritualmente. Ese era el problema. Ellos eran descendientes en la carne, pero no espiritualmente. Por eso buscaban matarle, porque espiritualmente no reconocían al Mesías. Jesús les dice, su palabra no haya cabida
en vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Están llenos de enseñanza falsa. Su corazón está lleno de enseñanza falsa. En su corazón no hay cabida a lo que yo les enseño. Ahora, no por justificarlo, pero recordemos que hubo un periodo de 400 años, desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta el nuevo libro, Mateo, donde no hubo palabra. Entonces los líderes religiosos tomaron la palabra, la tergiversaron muchas veces, sacaron provecho de ello, enseñando costumbres de hombres, y de esa forma tenían cautiva a la gente. Entonces hubo un periodo largo en el cual no recibieron mensaje, no hubo profecía, hasta que vino Juan Bautista, ¿se acuerdan? El cual venía a preparar el camino del Señor. Entonces ellos estaban cegados, su corazón estaba lleno. Y esto también nos cabe a preguntarnos a nosotros, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué enseñanza es lo que recibimos? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué es lo que está en nosotros? Porque recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué te alimenta? ¿Ellos se alimentaban de qué? Se alimentaban de enseñanzas falsas. Y por esas enseñanzas falsas, no podían reconocer al Mesías. ¿Por qué? Porque ya estaban llenos de eso, ya no cabía lugar para el Mesías. Sabemos también que hubo un tiempo en el cual Dios cegó el entendimiento de ellos para que no creyesen. Pero también podemos entender que la influencia que ellos tenían de estos líderes religiosos marcaron sus vidas. Y terminando en el versículo 38 dice, Jesús aquí vuelve a hablar de su divinidad y les deja claro esto, les dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Termina acá como comenzó en el versículo 31. En el versículo 31 Jesús le habla de discípulos y verdaderos discípulos. El verdadero discípulo, el que permanece en su palabra. El verdadero discípulo, el que obedece su palabra. El verdadero discípulo es el que es fiel a su palabra. Y acá nos está diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Él está diciendo, yo tengo un Padre, yo tengo una comunión con Él, y yo hablo lo que he visto cerca de Él. O sea, para que tú puedas ver a alguien, tienes que estar cerca de esa persona, tienes que estar ahí, presente, ¿cierto? En cambio, ellos dicen, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Todas estas enseñanzas falsas, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo? Son cosas que oyeron. Pero aquí Jesús dice, yo lo que hablo es lo que he visto. Lo que mi Padre hace, yo lo hago. Lo que mi Padre dice, yo lo digo. Esto no habla de relación, de conexión, de comunión, de cercanía, de divinidad. Jesús le está diciendo, yo procedo del cielo. Eso le está diciendo Jesús. Yo procedo del cielo. ¿Dónde está el Padre? El Padre está en el cielo. Yo hace poco estuve con el Padre, le está diciendo en el fondo. Por eso hablo. Lo que yo traigo, lo traigo del cielo. Lo que yo traigo viene de arriba. No es mío. No es como esta enseñanza que ustedes tienen ahora. Esta enseñanza, ustedes las han oído. Ustedes no han tenido comunión, relación con el Padre, no, para nada. Es lo que ustedes han aprendido hasta ahora, es lo que los líderes religiosos, fariseos, cierto, escribas les han enseñado, pero ellos no han estado con el Padre. Eso le está diciendo. Y inmediatamente él dice acá, marca al Padre, en este caso un reino, que es el reino de Dios, y el otro Padre, que es el reino de las tinieblas. Está dividiendo, como dijimos al principio. Jesús le habla de discípulos y verdaderos discípulos. Y aquí le habla de personas que pertenecen al reino de Dios y personas que pertenecen al reino de Satanás. Por eso Jesús les dice, el Padre el Padre que yo tengo no es el mismo Padre que ustedes tienen. Eso le está diciendo. El Padre espiritual que ustedes tengan afectará su vida, positiva o negativamente. ¿Por qué? Porque recuerda, nosotros cuando o servimos a Dios o servimos al enemigo, o servimos a Dios o servimos a Satanás. Entonces, a quien tengas tú por padre va a afectar tu vida espiritual. Por eso Jesús les dice, realiza esta tremenda diferencia. Dice, yo he visto al Padre, en el fondo, porque de ahí vengo. Y visto tiene que ver con experiencia. Eso tiene que ver.
También tiene que ver con contemplar, con percibir. Eso está diciendo Jesús. Yo contemplé al Padre, yo estuve con el Padre, yo tengo experiencias con el Padre, las que ustedes no tienen. Entonces, Jesús está hablando de su experiencia al lado del Padre. El Señor Jesús les deja claro que el Padre que los judíos tienen en ese momento no es el mismo Padre que ellos tienen. No es el mismo Padre. Ni siquiera estaban sirviendo a Abraham. Ni siquiera, porque eso se va a ver a continuación. Entonces, para terminar acá, quiero decirte lo siguiente. ¿Eres discípulo del Señor o eres un verdadero discípulo? La evidencia más clara de un verdadero discípulo del Señor es permanecer en su palabra, hacer caso a su palabra, ser fiel a su palabra. Es la característica más importante de un verdadero discípulo. Pueden haber creyentes, pueden haber discípulos, pero verdaderos discípulos son los que realmente siguen la palabra del Señor, la estudian, la buscan, son fieles a su palabra. Los verdaderos discípulos son los que llenan su corazón de la palabra del Señor. Aquí nosotros vemos, ellos se creían hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eran descendientes físicos de Abraham, pero eso no era suficiente. No era suficiente. Realmente convertirte en un hijo de Dios solamente es a través de la sangre de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino aparte de Jesús. No hay otra verdad más que Jesús. No hay otra vida, verdadera vida, aparte de Jesús. En esta mañana deseo hacer un llamado. En primer lugar, decirte, Jesús aquí hizo una separación. Y yo voy a ir más allá. Y te quiero decir, en primer lugar, para poder ser parte de esto, necesitas ser hijo. El hijo, dice la Escritura, es el que queda en casa. El esclavo no. El hijo permanece. El hijo tiene una promesa de reino. Y si tú quieres en este día y el Espíritu Santo donde tú estás te toca y quieres ser parte de este reino por venir, esta esperanza bendita que tenemos los creyentes, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón para recibirte en este día. Te pido perdón por todos mis pecados y te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración creyendo de todo tu corazón, comienza ahora a buscar su Escritura para que te conviertas en un verdadero discípulo de Dios. Déjame orar por ti. Padre, oro en esta mañana por todo aquel que hoy en su corazón y a través de la convicción que pone el Espíritu Santo haya decidido, Señor, aceptarte en su corazón y que hoy sea parte del reino. Oro para que pueda fortalecerlo, animarlo y poner el deseo ardiente en su corazón de estudiar su palabra. Le doy muchas gracias y le pido, Señor, que usted pueda estar con él en todo tiempo y en todo momento, como fue su promesa que hizo a sus discípulos antes de partir. Le doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, iglesia, quiero decirte, ¿eres discípulo o eres un verdadero discípulo? O quizás eres solo un creyente, pero Jesús anda buscando verdaderos discípulos. ¿Y para qué anda buscando verdaderos discípulos? Para extender su reino. Jesús mismo nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios necesita verdaderos discípulos que continúen la obra que Él dejó acá en esta tierra. Así que si tú deseas ser parte de estos verdaderos discípulos, permíteme orar por ti en esta mañana. Padre, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo en el nombre de Jesús y pido que pongas el deseo ardiente en sus corazones de estudiar su palabra, de buscar la Escritura. Señor, oro en este día, Señor, para que sientan hambre y sed, Señor,
de su palabra, porque entendemos, Señor, que en su palabra usted nos es revelado. En su palabra se cumple, Señor, lo que desde el principio se había dicho, Señor. En su palabra, Señor, podemos ver, Señor, tantas promesas. En su palabra, Señor, podemos sostenernos, Señor, porque sabemos que usted es fiel. Y sabemos que su palabra, Señor, lo que usted declara, Señor, se cumple en la vida de sus hijos. Le doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana.